Hola Naí, buen día. Hola Frank, ¿qué les pasó que les estuve esperando como 20 minutos? Hola Rita, buen día. Melanie, ¿qué tal? Hola, ¿me pueden escuchar? Hola, Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿qué les No, pasó, no, bobas? Que les estuve esperando como 20 minutos. Nosotros también a usted. ¿No podían conectarse o qué? Estábamos en registró. espera. Salía que usted no entraba todavía a la No, clase. tuve que cambiar de computadora. En realidad estaba grabando. Ustedes saben que las clases tengo que grabar. Tuve que usar otra computadora para poder conectarme. Bueno, hemos podido solventar este inconveniente. Ya me llamaba la atención de que ustedes no estén conectados y son súper puntuales. Le escribí a la presidenta, pero me dijo que estaba en una reunión o algo por el estilo. Así que nada, vamos a iniciar un poco tarde, pero sin embargo es importante la clase de hoy, ya que vamos a visualizar algunas cuestiones que tienen que ver con esta semana 3. Permítame, les comparto, por favor. Acá está esto. Estaba listo en la otra computadora, no sé qué pasó. Bien, ¿pueden visualizar ustedes esta presentación que les he puesto? Sí, sí, dicen. Ya, perfecto, Sí. perfecto. Bueno, esta semana es súper importante porque vamos a hacer análisis de datos utilizando una hoja de cálculo. En primer lugar, voy a ver si es que puedo a través del Mac tener todas las herramientas que tengo en el otro computador de Windows, pero sin embargo vamos a analizar desde la parte teórica en primer momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto de la hoja electrónica y el análisis de datos en una hoja de cálculo? En la primera introducción, lo que queremos ver es justamente que el análisis de datos nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Y estas decisiones tienen que ver en función de cómo nosotros podemos optimizar ciertos procesos. A ustedes que les gusta mucho este, estadística, que les gusta hacer análisis como varianza, que les gusta hacer otro tipo de análisis como por ejemplo la media, el promedio que estuvimos realizando la semana anterior en la Universidad Estatal de Bolívar en el laboratorio. Hoy vamos a ver cómo en Excel, en la hoja electrónica, podemos nosotros utilizar estas herramientas de un análisis de datos que nos permita efectivamente realizar todas las actividades, todas las tareas que vienen desde la perspectiva de que, por ejemplo, hoy vamos a hacer una práctica, les voy a enseñar a hacer una práctica de manera teórica virtual, por supuesto, y ustedes que practiquen en su casa, porque la próxima semana estaremos haciéndolo presencialmente. Es de que, por ejemplo, tenemos 20 estudiantes con las calificaciones de actividades autónomas, actividades de acompañamiento docente, evaluaciones y tenemos un promedio. Y a ese promedio queremos nosotros analizarlo. Y justamente la clase del día de hoy es cómo podemos analizar estos datos utilizando una hoja electrónica. Entonces, este tema tiene que ver con la característica de este tipo de herramientas que mejoran la eficiencia y la precisión de los resultados. Entonces, en la mañana de hoy, recuperando ese espacio, ese momento que lamentablemente tuvimos, de un lapsus que yo esperándoles a ustedes, me salía ningún estudiante conectado, y sin embargo tuve que apagar la otra computadora, cerrar la clase y abrir esta para poder visualizar justamente cómo estas estrategias nos permiten maximizar la productividad y minimizar, en un caso hipotético, que exista errores en el análisis de datos en las hojas de cálculo. Espero que hayan practicado desde la semana anterior porque vamos a continuar con esta dinámica que en los encuentros presenciales tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, pasamos a justamente el objetivo que tiene que ver en cada una de las semanas en las cuales tenemos este tipo de encuentros, es de que queremos conocer y aplicar sistemas operativos, ¿no? Este es el objetivo de la asignatura que contribuye hacia el estudio de la contabilidad, la carrera que ustedes están estudiando.
aplicar sistemas operativos de apoyo a la gestión contable, a la gestión de auditoría. Vamos a usar, por supuesto, programas informáticos, procesadores de textos, hojas de cálculo, graficadores, entre otros, ¿no? Eh, la importancia del formato. En primer lugar, cuando nosotros vamos a hacer este ejercicio con ustedes, es de que el formato es fundamental, tanto para el análisis eficiente como para que el formato en el cual nosotros utilicemos cada uno de los datos que van a necesitarse para hacer este tipo de prácticas, necesitamos que se lo haga para facilitar la interpretación, para la manipulación de la información, y esto es clave para comprender la importancia de la normalización de datos que nos va a permitir optimizar el análisis de datos de cálculo. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia de los datos y del formato de los mismos. Recuerden ustedes que cuando hicimos la práctica la semana anterior, teníamos inconvenientes porque hipotéticamente esas celdas en las cuales nosotros introdujimos el número de, por ejemplo, unidades vendidas, el número, por ejemplo, de valores que teníamos que multiplicar por el IVA, estos debían tener un formato, sea monetario, sea de fecha, sea de número, sea de texto u otros, porque a partir de ahí nosotros este formato aplicando el análisis de datos a cada uno de ellos o en su conjunto, nos va a permitir efectivamente tener la posibilidad de hacer análisis con ellos. Por ejemplo, podemos hacer un análisis estadístico, por ejemplo, podemos hacer un análisis de la media, un análisis de la varianza, y a partir de ahí justamente ese formato de cada uno de los datos es importante que esté bajo ciertas características determinado. El uso de fórmulas avanzadas es necesario en la medida en la cual éstas nos van a permitir hacer análisis más complejos y detallados. La semana anterior vimos mínimamente cómo podemos nosotros contar una serie de valores que están en las celdas, cómo podemos sacar un promedio, cómo podemos nosotros saber si, por ejemplo, se han vendido más unidades de una característica más de 12 y a partir de ahí aplicar un descuento. Acá en los estadísticos, en los datos estadísticos, en las funciones estadísticas, hay fórmulas condicionales, hay fórmulas que nos permiten obtener lo que ustedes en estadística seguramente en el colegio aprendieron, seguramente ustedes van a poder dominar estas herramientas. Y por supuesto, estas son esenciales para optimizar el análisis de datos en las hojas de cálculo. Entonces vamos a empezar a ver cómo nosotros estas fórmulas avanzadas nos permiten a nosotros construir información relevante, nos permiten hacer análisis más complejos y análisis que seguramente ustedes lo requieren para que el día de mañana, cuando tengan una clase de estadística, cuando tengan una clase en la cual requieran el uso de la hoja electrónica y estas aplicaciones contables y fórmulas avanzadas en Excel, en una hoja electrónica que ustedes utilicen, lo puedan hacer. La visualización de los datos es importantísimo. Recuerden ustedes la práctica que hicieron el viernes anterior y sobre todo cuando se trata de análisis de datos estadísticos, ¿no? Esta visualización es adecuada porque nos permite a nosotros comprenderlo. Es una broma, pero en parte tienen razón cuando ustedes se acuerdan que estábamos en una aula de clase y bueno, ustedes, yo hace, todavía lo siguen estando. Yo estaba en una aula de clase, a veces por molestar a los compañeros le decíamos al profesor, dibújelo, dibuje o explíquele. Y en realidad era porque, y es porque los gráficos, las tablas y otros elementos visuales son herramientas poderosas, por ejemplo, para comunicar hallazgos, ¿no? Entonces, un alcalde, un prefecto, el gerente de la empresa les pregunta a ustedes y les dice, a ver, licenciado en contabilidad, tenga la bondad de mostrarme cómo está estadísticamente determinados los ingresos en este año, en este semestre, en este trimestre. Entonces ustedes usan una herramienta como la que le permite la hoja electrónica, la muestran en un análisis gráfico comparativo, por ejemplo, de los 5 últimos años, y a partir de ahí se puede, con ese gráfico, con esa tabla dinámica, ir visualizando alguna tendencia o un hallazgo importante. Estamos nosotros, por ejemplo, poniendo la actividad de la semana anterior
en la cual éramos nosotros quienes llevamos adelante esta empresa de venta de suministros y de computadoras en Guaranda, pongo el ejemplo, y queríamos ver cuáles son las ventas que mayormente se han hecho en los últimos 3 años clasificados por semestres. Entonces nos vamos y nos trasladamos al gráfico, construimos el gráfico en función de la información que obtuvimos del promedio de ventas en cada uno de los trimestres, de los semestres, del mes, de lo que nos pida, y gráficamente podemos ir viendo la tendencia en cada uno de los productos, ¿no? Esto nos permite a nosotros manejar un inventario, manejar y saber de qué producto probablemente necesitamos nosotros ampliar su eh, marketing, su estrategia de ventas o lo que fuese, ¿no? Entonces, en el análisis de datos es necesario en ocasiones también visualizarlos, mostrar a los datos para que se pueda mejorar la interpretación del resultado cuando analizamos los datos en hojas de cálculo. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de hoy, y ojalá lo podamos hacer, eh, o si no, la próxima semana, utilizar el análisis de datos con esta característica estadística de obtener un promedio, de obtener una media, una moda, una frecuencia, la varianza y otras que son necesarias para ir visualizando qué es lo que está ocurriendo con los datos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de todas estas características del análisis de datos en el uso de la hoja electrónica, hablamos de la optimización de procesos, ¿no? Es necesario que automaticemos tareas. Estas tareas repetitivas son las que nos permiten a nosotros optimizar y es el concepto que siempre menciono con ustedes. Eficacia es la concreción de una meta o un objetivo, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo, Pedro, María, yo y Juan nos planteamos una meta. Y esta meta tiene que ver con, por ejemplo, graduarnos de la licenciatura de contabilidad. Pedro se gradúa en 5 años, María se gradúa en 6 y yo me retiro en el tercer año, en el tercer semestre. Entonces, ¿quién fue eficaz? Pedro y María fueron eficaces porque cumplieron la meta o el objetivo que nos habíamos planteado. Juan no lo fue porque en realidad se retiró y no cumplió aquel objetivo, ¿no? Y luego que cumplimos el objetivo y hemos sido eficaces, planteamos el ámbito de la productividad, el ámbito de la eficiencia, de cómo medir justamente la utilización de un recurso, la concreción de una meta, de un objetivo, con la optimización de los mismos. Entonces, Pedro y María fueron eficaces y entonces vamos a la eficiencia. ¿Quién fue más eficiente? Pedro. Pedro se graduó en 5 años, María no se graduó sino en 6, un año menos le costó a Pedro graduarse. Entonces, esto fue una medida o es una medida de la eficiencia o de productividad. Pedro fue más productivo al graduarse un año menos, utilizó menos recursos, evidentemente al hacerlo en menos tiempo implica mayor productividad. Y eso es lo que plantea la utilización de las hojas electrónicas en el análisis de datos, ¿no? Nos permite a nosotros analizar los datos de la hoja electrónica, el uso de macros y otras herramientas de automatización, y esto nos va a permitir reducir errores, nos va a permitir reducir el tiempo de ejecución. Entonces, este ámbito de la optimización de procesos es fundamental para que podamos nosotros analizarlo desde la perspectiva de la eficacia y la eficiencia. Ese concepto muy importante para ustedes en contabilidad de que cómo nosotros podemos medir la eficacia, concreción de meta, un objetivo. ¿Cómo medimos la eficiencia? Una vez que hemos sido eficaces, hemos sido eficientes, nos trasladamos a el análisis de la concreción en menor tiempo, con la utilización de menos recursos, entonces fui más productivo, más eficiente. En conclusión, la optimización del análisis de datos en hojas de cálculo es fundamental para mejorar la toma de decisiones. Esta correcta normalización de datos en primer momento, es decir, cómo nuestros datos son estructurados, nos va a permitir a nosotros dominar el ámbito de la hoja electrónica y qué es lo que nosotros queremos hacer. El dominio de fórmulas avanzadas también es importante para que nosotros vayamos generando ese escenario en el cual, por supuesto, queremos nosotros que la automatización de procesos sea efectivo. Y las estrategias son clave para alcanzar ese objetivo, por supuesto. Ustedes saben que en estas clases virtuales pretendemos nosotros, los docentes, en esta modalidad semipresencial, de que exista una relación en la cual podamos efectivamente hacer preguntas al docente,
podamos nosotros en esta clase síncrona hacerlo y por supuesto la próxima semana nos veremos si es que sigue esta disposición del rector de que sea virtual, lo haremos bajo estas mismas características, ¿no? Entonces, una vez que he concluido, llamémoslo así, con esta exposición, vamos nosotros a intentar, déjenme ver si tengo instalado aquí Excel y es evidentemente más complejo con Mac. Estaba conectado pretendiendo hacer la clase de hoy desde un Windows, desde una computadora Windows y veamos si me permite tener todas las herramientas que yo quería plantearles la mañana de hoy. Permítame compartir. Vamos a ver. Bien, acá está una hoja electrónica, la que tanto les gusta a ustedes. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es, ya, quité eso porque si no me estaba molestando. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, en primer lugar vamos a poner un encabezado que diga calificaciones de alumnos de primer ciclo. Acá arriba ponemos contabilidad y auditoría. Vamos a poner en negritas. Muy bien. Y vamos a poner acá, por ejemplo, nombres. Espero que estén practicando, ¿no? Acá ponemos primera calificación o pongamos, eh, a ver, pongamos actividad autónoma. Acá pongamos actividad acompañamiento docente. Lo tenía listo, esta planilla la tenía lista en la otra computadora, mil disculpas. Pongamos examen y acá pongamos el promedio o total de calificaciones y acá el promedio. Perdón que tenga que estar escribiendo nuevamente, pero no sé qué pasó con la otra computadora. Bien, vamos a ampliar para que puedan ver. ¿Sí me siguen? ¿Sí se ve? Sí, Sí, señor. licenciado. Bueno, ya voy a grabar estas clases para ponerlas en YouTube mejor. Está, lo tenía En listo. TikTok. No, no sea tan mala. Eh, la tenía listo en la otra computadora, pero bueno. Vamos a poner 20 nombres, solo nombres. Ustedes me dirán Juan, Pedro, María, Anaí, Melanie, Cristian. Si ustedes tienen solo nombres extranjeros, entonces para uno que es medio viejito se le hace complicado. Cristian, Juan, Pedro, María, Anaí, Guadalupe, Carlos, eh, Edgar, Luis, nombres, 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 nombres. Erika. Erika, muy bien, Erika, le estaba dejando sin participar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Pongamos unos cinco más. Eh, Gisela, Camila, Álvaro, Gisela, Eduardo, Álvaro, Eduardo, eh, Gabriela. Jorge. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10.
13, 14, 15. Bueno, dejémoslo en 5. Y empecemos a poner calificaciones, ¿no? 7, 8, 6.5, 7.8. Amelia le pongámosle 0. No, mentira. 3,5. 6, 9, 8.7, 7.6. Luis 8, 7, k 6.6, 9 nuevamente, otro 7, 7.5, ya. Siempre, entonces, importante darle el formato, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es texto. Entonces acá nos vamos y le ponemos texto, ¿no? Si es que acá lo que voy a hacer es meter calificaciones, ustedes ya saben, darle el formato correspondiente, no de términos generales, sino que es número, moneda, contabilidad, no se olviden esto siempre. Puede variar la imagen que ustedes están viendo, por eso quería usar el Windows, que es el que ustedes usan. Pero como no pudieron conectarse a la clase que había generado en mi computadora en la portátil de Windows, estoy usando una Mac ahora. Y puede ser que varíe en algunos aspectos el menú, sea más claro, sea con otros colores, pero en definitiva la hoja electrónica es la misma, ¿no? Entonces acá lo que queremos es a estas tres columnas en donde voy a ingresar yo las calificaciones de ustedes, darle un formato. Y si ven ustedes acá es el formato general. Ustedes en la práctica ya lo saben, ya lo verificaron y yo quiero que sea número, ¿no es cierto? Y puedo decirle dos decimales, un decimal, y ustedes saben que aquí en esta opción, en este botoncito, puedo reducir los decimales o aumentar los decimales. Dejémoslo con dos. Igualmente aquí en acompañamiento docente empezamos a poner las calificaciones, ¿no? Entonces 7, 8, 9, 4, 6.8. Tengo que poner de nuevo esta práctica, estaba lista como les cuento. 8, 9, 4,8, 6, 6,7, 8,6, 9,4 y 8.2. Vamos al examen. Y acá en el examen, 7, 8, 9, 6, 5, 7.6, 8.9, 9.1, 7, 4.8, 5.7, 8.7, 7, 7 y 8. Bien. Ahí tenemos entonces todas las calificaciones que ustedes han obtenido, ¿no es cierto? En cada uno de los ítems que corresponden. Entonces, si nosotros queremos obtener el promedio de calificaciones que ustedes han obtenido, eh, por ejemplo, el total de calificaciones podemos hacerlo sumando, ustedes saben, es igual a sumar, ¿no es cierto? Desde la columna B5 hasta la columna de 5, ¿no? Cierran y ahí sabemos, uy, es número, ¿no? Es igual a sumar desde la columna B5 hasta la columna B5. El total de calificaciones y el promedio, evidentemente, es la fórmula de promedio desde B5.
5 hasta B5. Uy, en medio. No, totalmente distinto esto. Vamos a hacerle Falta manual. menos. ¿Cómo? Es promedio. Sí, promedio. No, promedio, aquí está. Pero no me está funcionando. Este Mac es de B5. B5. Es lo que les decía, es un problema cuando se cambia de... No, vamos a cambiarle a... No, no, tampoco. Vamos a hacerle manual. Vamos a hacerle manual. La suma. 5 para 3. Ahí está. Hagámoslo de esta manera, porque si no, Mac es horrible frente a Windows. Bien, ahí está el promedio de sus calificaciones. ¿Qué vamos a hacer con este promedio? Vamos a grabarle primero esto. Estaba listo. Voy a grabar el escritorio. Vamos a ponerle actividad semana 3. Bien, este promedio lo vamos a poner en negritas y lo vamos a usar, lo vamos a copiar. Hoja 1, vamos a poner calificaciones y vamos a copiarle acá. Vamos a copiarle por acá. Sí, y acá vamos a poner promedio. Salir de la reunión a pocas palabras de la página. Y bueno, la cosa es que, verá, no sé si se han enterado, vale unos que inscribirse para poder realizar, bueno, unos juegos que se van a, bueno, unos juegos que se van a realizar en la facultad. Bueno, le apagué a Cristian su micrófono porque creo que la presidenta les está escribiendo y les está contando algo. Yo no sé de qué, pero ya le apagué el micrófono a Cristian. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos? La actividad de la semana es, queremos estadísticamente calcular, por ejemplo, la varianza, por ejemplo, calcular la media, por ejemplo, calcular del promedio de calificaciones de todos ustedes, qué es lo que ha ocurrido. Y para hacerlo nos vamos a Excel. Uy, aquí es distinto. Espérenme un ratito. No, esperen, acá estoy. Referencias. Vámonos a barra de herramientas, distintas de opciones. General. Confirmar. ¿Dónde está? Análisis. A ver, guaguas. En Mac es muy distinto a Windows. Lo vamos a hacer la próxima semana cuando estemos acá en la Universidad Estatal de Bolívar. En Mac, como ustedes ven, es muy distinto el menú. Ustedes en Windows tienen que irse acá en Excel, se van a General y ahí activan ustedes esta opción que ya la tengo activada yo aquí en Mac para analizar los datos, ¿no? Entonces, en las herramientas de datos lo que queremos es que este complemento, por ejemplo, complementos para un análisis de estadístico y de ingeniería, esté activado, ¿no? Yo les mostraré en la próxima clase cuando estemos usando Windows todos, porque muy difícilmente usemos Mac, pero sin embargo, por esta imposibilidad que tuvieron de conectarse
con la clase que había generado yo en el otro computador. Tenía lista la explicación para hacerlo desde Windows, pero sin embargo lo que queremos es de que cuando nosotros tenemos datos que queremos analizarlos, obtener datos estadísticos o tener algún tipo de información, tenemos que activar este complemento. Y este complemento se activa en Windows desde Excel general y activar complemento de herramientas para el análisis. Acá en Mac, hipotéticamente, si alguien lo tiene, ustedes ven que en la pantalla ya está inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y otros. Acá en herramientas de análisis le activamos herramientas para el análisis, ¿no? Porque esto es lo que queremos hacer. Necesitamos utilizar esta herramienta para hacer análisis de datos y de ingeniería. Y le damos OK. Y cuando ustedes le dan OK, si se dan cuenta acá, ya un apartado que nos acaba de salir análisis de datos, ¿no? Le damos clic y nos aparece, miren, toda una opción de datos estadísticos que podemos utilizarlo, ¿no? Necesitamos un análisis de la varianza de un factor, análisis de la varianza de dos factores, un coeficiente de correlación, una covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, prueba F para variables de dos muestras, análisis de Fourier, hacer un histograma, una media móvil, una generación de números aleatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Ingeniero, todo... Hola, Erika, mande. disculpe, ingeniero. Lo que pasa es que yo veo solamente unos recuadros negros, no puedo visualizar lo que usted acaba de explicar. La Eh, tabla esa sí la visualicé todo. ya, y no pueden visualizar esta pantallita que me está saliendo. No, ingeniero. ¿Usted Negativo. tampoco, Erika? No, le dice, no, 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 Ahí está, no ¿para qué? visualizó. A ver, déjenme. A ver, a ver, a ver, ¿y ahora? Eh, o sea, ven la hoja electrónica, ¿no es cierto? Y sí, solo la man. hoja. Correcto, La Eh, inicio. hoja. Y si le pongo análisis de datos, ¿ustedes ven acá algo? nada, solo una No, pantalla negra. negativo. Una pantalla negra, un recuadrito negro. Y solo Correcto. negro, ¿no? Están dos. Están dos. Dos. A ver, entonces, ¿qué tengo que hacer Está aquí? ese de ahí que es gigantesco, uno más pequeño y el otro más pequeño. Pero el gigantesco sí se ve. No se ve ninguno. Se ve así No, negro, azul, no sé, con rayas. ¡Qué caos! A ver, A ver, reuniones. Vamos a ver acá. pues no les deja una. ¿Dónde está? Opción de compartir. Inicio. Volver a la reunión. Ujú. Opción. Compartir. Ahí ven la pantalla grande, ¿no es cierto? Sí, Ya, chévere. Bueno, les aparece cuando ustedes dan clic aquí en análisis de datos, no sé cómo proyectarles a ustedes acá en Mac, que vean el recuadrito en el cual dice análisis de datos. Bueno, yo les voy leyendo. Eh, a ver, déjenme ver si me sale este recuadrito. No. Ok, dame la aplicación, toda la pantalla. Ahí pueden verla. Sí, sí, Hola. dice, dicen ahí ahí. sí, Ahí sí se sí, ve ahí todo. dice. Chévere. Ahí se ve la pantalla grande y la chiquitita con las opciones, ¿no es cierto? sí. Y Ya, licenciado. ya, ahí estamos perfecto. Bien, entonces ahí hacen clic acá. Tenemos el promedio. Todos estos datos que nosotros queremos hacer un análisis estadístico y
lo vamos a hacer con el análisis de datos. Ponemos en análisis de datos y ahí están todas estas opciones de estadísticas. Y lo que nosotros queremos hacer es estadística descriptiva. ¿Sí? Le damos en aceptar. Y queremos acá en el rango de entrada, seleccionamos nosotros los valores que queremos que sean analizados como estadística descriptiva. Es decir, vamos a hacer todo el análisis que la estadística nos hace, moda, varianza, frecuencia, dispersión, etcétera. Podemos nosotros marcar acá las columnas desde dónde hasta dónde. Entonces, en nuestro caso, la marcamos desde B4 hasta B18. Y queremos que nos dé un rango de salida, digamos lo que acá. Aquí marqué. Podemos seleccionar una hoja nueva, en un libro nuevo, resumen de estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero queremos que el rango de entrada sean el promedio de todos ustedes de las calificaciones que han obtenido y, perdón, el rango de salida será en una columna que está junto a las calificaciones que tomamos desde una hoja anterior, ¿no? Y le damos a aceptar. Una opción estadística. No, ¿dónde está la opción estadística? Ah, 95% de confianza, rótulos en la primera fila, etcétera. Bien. Aquí están los datos de la estadística descriptiva que nosotros habíamos querido obtener. Está el nivel de confianza, está evidentemente la varianza, están todos los datos que queremos nosotros analizar. Podemos irnos acá, rellenar celda, no, dejémoslo así. Análisis de datos, podemos generar una análisis de la varianza o el coeficiente de correlación, el rango de entrada. Agarramos desde aquí y hasta acá. Rango de salida, lo ponemos acá y podemos dar a aceptar. Entonces, con esto, ustedes pueden tranquilamente obtener toda la información necesaria para analizar datos estadísticamente. Bien. Otra vez está la pantalla negra. ¿Otra vez está negra? A ver, otra vez está negra. Déjame ver un poquito. Sí. Estoy en una computadora Mac, una prestada, entonces estoy hecho pelota aquí. Herramientas. Bueno, no sé qué estoy haciendo yo aquí en esta Mac, pero realmente es muy complicado. Bueno, déjenme ver si puedo la otra compu.